Cuestiones de fe. Católico. Iglesia universal. Iglesia verdadera. Del griego katolon, que significa de acuerdo con el todo. Esta palabra hace su primera aparición en la literatura cristiana con San Ignacio de Antioquía, por el año 110 después de Cristo. En su carta a DSMYR dice: allí donde está Cristo está la Iglesia católica. Los estudiosos discuten si católico en este contexto significa universal o verdadera auténtica. La mayoría de los estudiosos favorecen el primer significado, razonando que, así como el obispo preside la iglesia local, asimismo Cristo preside la iglesia universal. El martirio de Policarpo, escrito 50 años después, utiliza la palabra en ambos sentidos. 3 veces significando iglesia universal y una vez con el sentido de auténtica. Describe a San Policarpo como obispo de la Iglesia Católica de Esmirna. El concepto es desarrollado por San Cirilo de Jerusalén, quien dice: la Iglesia es católica porque está esparcida por todo el mundo, enseña en plenitud toda la doctrina que los hombres deben conocer, trae a todos los hombres a la obediencia religiosa. Es la cura universal para el pecado y posee todas las virtudes. Catequesis 18:23. Los dos significados que prevalecen en el periodo de los padres de la Iglesia son los de universalidad y ortodoxia. San Agustín utiliza en sus escritos el nombre de católica 240 veces entre los años 388 y 420 después de Cristo. Los dos significados de la palabra católico coexistieron por 1000 años, pero con el cisma del Este-Occidente, la Iglesia latina se continuó llamando católica mientras que la Iglesia del Este adoptó el nombre de ortodoxa. En el periodo medieval encontramos que emergen las bases para una más profunda teología sobre la catolicidad, ayudado este hecho por la expresión dominante de Iglesia como la reunión de los fieles, Congregatio Fidelium, la cual está abierta a la noción de universal. Santo Tomás de Aquino desarrolla los diversos elementos de la teología de la catolicidad. La Iglesia es universal en 3 sentidos. 1. Se encuentra en todos los lugares, teniendo 3 partes, en la tierra, en el cielo y en el purgatorio. 2. Incluye personas de todos los estados de vida. 3. No tiene límite de tiempo desde Abel hasta la consumación de los siglos. Agnosticismo. Agnosticismo es la posición que limita el conocimiento a la experiencia sensual o empírica verificable. Rechaza la posibilidad de conocimiento sobrenatural y por lo tanto la posibilidad de saber si Dios existe. El filósofo Kant, 1724 a 1804, preparó el camino a la popularización de esta posición, pero la palabra agnosticismo es de T.H. Huxley, para quien significó el rechazo de la metafísica. Agnosticismo no es lo mismo que ateísmo, negación de la existencia de Dios. Su posición es que no se puede saber si existe o no. Por eso rechaza cualquier pronunciamiento a favor o en contra de la existencia de Dios. Algunos cristianos, paradójicamente, toman una posición que parte de los mismos principios del agnosticismo. Como los agnósticos, creen que la existencia de Dios no se puede conocer por la razón y que por lo tanto la fe es irracional. Pero deciden dar un total salto en fe irracional. Por eso rechazan la apologética, el uso de argumentos razonables para explicar y defender la fe. Pretenden creer por la fe sola, sin ninguna asistencia de la razón. Para ellos la razón es más bien un obstáculo a la fe. El Concilio Vaticano, 1869 a 1870, reafirmó la posición católica: la existencia de Dios se puede conocer por el uso de la sola razón natural. La razón es un don natural de Dios por el cual Él nos ayuda a conocer su existencia. Sabiduría 13, Romanos 1:20. La búsqueda y el conocimiento de la existencia de Dios descubierta por la razón nos disponen a recibir la revelación divina, la cual es necesaria para conocer la esencia de Dios, ¿quién es Dios? Según el Catecismo, el agnosticismo es una ofensa contra el primer mandamiento. El agnosticismo en el Catecismo. El agnosticismo reviste varias formas. En ciertos casos, el agnóstico se resiste a negar a Dios. Al contrario, postula la existencia de un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. El agnosticismo puede contener a veces una cierta búsqueda de Dios, pero puede igualmente representar un indiferentismo, una huida ante la cuestión última de la existencia, y una pereza de la conciencia moral. El agnosticismo equivale con mucha frecuencia a un ateísmo práctico.
Comunión de los santos. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade: la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. ¿Qué es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es, pues, necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza, así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión comunión de los santos tiene, pues, dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas, santa, y comunión entre las personas santas. Santi. Santa Santis, lo que es santo para los que son santos, es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles, santi, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, santa, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonia, y comunicarla al mundo. 1. La comunión de los bienes espirituales. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2, 42. La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Porque los sacramentos, y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la Iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Numeral 951. La comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. 1 Corintios 12, 7. Todo lo tenían en común. Hechos 4, 32. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. La comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Romanos 14, 7. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte. 1 Corintios 12, 26 a 27. La caridad no busca su interés. 1 Corintios 13, 5. El menor de nuestros actos hecho con caridad 2011 repercute en beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión. 2. La comunión entre la Iglesia del cielo y la de la tierra. Numeral 954. Los tres estados de la Iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y, destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros, ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma Iglesia y están unidos entre sí en él. La unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. La intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad.
No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. La comunión con los santos. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino, sobre todo, para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros, también nosotros, ser sus compañeros y sus condiscípulos. La comunión con los difuntos. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo. Desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. En la única familia de Dios. Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. La comunión de los santos. Ángelus. Meditación del Papa en la solemnidad de todos los santos, 1 de noviembre. Amadísimos hermanos y hermanas. Los primeros 2 días del mes de noviembre constituyen para el pueblo cristiano un momento intenso de fe y oración, que pone de relieve de modo singular la orientación escatológica recordada con fuerza por el Concilio Vaticano II. En efecto, al celebrar a todos los santos y al conmemorar a todos los fieles difuntos, la Iglesia peregrina en la tierra vive y expresa en la liturgia el vínculo espiritual que la une a la Iglesia celestial. Hoy rendimos honor a los santos de todos los tiempos, mientras ya dirigimos oraciones en sufragio de nuestros queridos difuntos, visitando los cementerios. ¿Cómo nos consuela pensar que nuestros seres queridos, ya fallecidos, están en compañía de María, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores de la fe, de las vírgenes y de todos los santos y santas del paraíso? 2. La solemnidad de hoy nos ayuda así a profundizar una verdad fundamental de la fe cristiana, que profesamos en el credo, la comunión de los santos. A este propósito, el Concilio Vaticano afirma, todos los de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma Iglesia y están unidos entre sí en él. Por tanto, la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Su preocupación de hermanos ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad, Lumen Gentium. Esta admirable comunión se realiza del modo más alto e intenso en la divina liturgia y, sobre todo, en la celebración del sacrificio eucarístico. En él nos unimos de la manera más perfecta al culto de la Iglesia del cielo. Reunidos en comunión, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de todos los santos apóstoles y mártires y la de todos los santos. 3. En la gloriosa asamblea de los santos, Dios quiso reservar el primer lugar a la Madre del Verbo encarnado. A lo largo de los siglos y en la eternidad María sigue estando en la cumbre de la comunión de los santos, como protectora singular del vínculo de la Iglesia universal con Cristo, su Señor. Para quien quiere seguir a Jesús por el camino del Evangelio, la Virgen es la guía segura y experta, la madre solícita y atenta a la que puede confiar todos sus deseos y dificultades. Pidamos juntos a la Reina de todos los santos que nos ayude a responder con generosa fidelidad a Dios, que nos llama a ser santos como Él es santo. Quemar un cadáver para reducirlo a cenizas. A pesar de que era la costumbre en el mundo de aquella época, los cristianos rechazaron la incineración por su creencia en la resurrección del cuerpo. Por muchos siglos la Iglesia prohibió la incineración porque estaba asociada culturalmente con el rechazo a la fe en la vida eterna.
La prohibición terminó y en el nuevo código canónico se permite la incineración mientras no sea hecha por razones contrarias a la fe cristiana. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Aunque la Iglesia claramente prefiere y urge que el cuerpo del difunto esté presente en los ritos funerales, estos ritos pueden celebrarse también en presencia de los restos incinerados del difunto. Cuando por razones válidas no es posible que los ritos se celebren en presencia del cuerpo del difunto, debe darse a los restos incinerados el mismo tratamiento y respeto debido al cuerpo humano del cual proceden. Este cuidado respetuoso significa el uso de un recipiente digno para contener las cenizas, debe expresarse en la manera cuidadosa en que sean conducidos y en el sitio de su colocación final. Los restos incinerados deben ser sepultados en una fosa o en un mausoleo o en un columbario, nicho. La práctica de esparcir los restos incinerados en el mar, desde el aire o en la tierra, o de conservarlo en el hogar de la familia del difunto, no es la forma respetuosa que la Iglesia espera y requiere para sus miembros. La reencarnación. Reencarnar, volver a encarnar. En general, es la creencia de que los seres, después de la muerte, vuelven a la vida mortal transformados en nuevos. Según esta creencia, las almas pasan por ciclos de muertes y nuevas encarnaciones. Un ser humano, por ejemplo, podría volver a vivir naciendo como un nuevo personaje, o animal. La reencarnación es una de las supersticiones paganas más antiguas. Forma parte del hinduismo, el budismo y otras religiones orientales. En el occidente, la reencarnación tuvo adeptos entre algunos filósofos griegos. En nuestros tiempos se encuentra entre las enseñanzas de las sociedades teosóficas, los gurús indios, los psíquicos y el movimiento de la nueva era por el cual se han importado muchas creencias orientales. Casi nunca comprometiéndose a serios cambios de vida sino como algo que está de moda. La reencarnación está vinculada al concepto del karma, según el cual cada uno paga por su buen o mal comportamiento en sus próximas reencarnaciones. El alma de quien tenga un buen karma transmigrará encarnándose en un ser superior, quien tenga un mal karma encarnará como un ser inferior, ya sea, por ejemplo, una vaca o una cucaracha. Los proponentes de la reencarnación creen que el alma es eterna pero que la persona no. El alma no es individual, sino que forma parte de Dios o Brahma. El objetivo en los ciclos de reencarnaciones es pagar culpas de vidas anteriores y purificar el alma del mal hasta llegar a la iluminación, lo cual le hace posible quedar absorta en el todo, el alma mundial. Conocerse como parte de ese todo es señal de iluminación. El cristianismo y la reencarnación son incompatibles. Hay diferencias fundamentales entre el cristianismo y la reencarnación, sin embargo, algunos insisten en que son compatibles y hasta algunos dicen que la Biblia enseña la reencarnación. Simplemente están interpretando la Biblia mal. Hebreos 9:27 sintetiza la enseñanza de las Escrituras al respecto. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y luego el juicio. Uno de los pasajes bíblicos en que pretenden encontrar la reencarnación es Mateo 11:14. Y, si queréis admitirlo, él, Juan Bautista, es Elías, el que iba a venir. Debería ser claro por el contexto que Jesús habla aquí de que el espíritu profético de Elías, no su cuerpo ni su alma, continúa en San Juan Bautista. Un ejemplo, si nosotros decimos de una niña, tiene los ojos de su madre, todos entienden que no se trata de un trasplante de ojos. No se trata de la reencarnación de los ojos de la madre en la niña. Solo estamos diciendo que los ojos de madre e hija se parecen mucho. Por eso no podemos entender la Biblia si no la leemos en el contexto adecuado. Que se refiere al espíritu profético y no al cuerpo físico de Elías se deduce de Lucas 1:17 e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Además, el mismo San Juan negó explícitamente ser Elías. Y le preguntaron, ¿qué, pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Juan 1:21. Diferencias principales entre la doctrina cristiana y la reencarnación. La resurrección. La fe cristiana se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Nuestros cuerpos no serán ni reciclados ni aniquilados. El alma no pierde su identidad absorbiéndose en el cosmos.
El destino final del hombre es la resurrección para el gozo de la vida con Dios para siempre en el cielo o la pena eterna de la separación de Dios en el infierno. La resurrección es mucho más que la reencarnación. Es cierto que algunas religiones narran sobre dioses que mueren y resucitan, pero ninguna habla de un cuerpo gloriosamente resucitado, ni del poder para compartir esta nueva vida con otros. Los judíos no esperaban un Mesías que muriera y resucitara. Algunos tenían la esperanza de resucitar, pero no con cuerpos gloriosos sino en una resurrección análoga a la de Lázaro. Algunas filosofías y religiones han creído en la reencarnación o en la inmortalidad del alma apartada del cuerpo. Pero la fe en la resurrección solo se encuentra entre los cristianos. La naturaleza de Dios. El Dios de la revelación judeo-cristiana es personal, mientras que en la reencarnación se le percibe como algo impersonal, el todo cósmico de las religiones orientales. El amor. Un Dios impersonal no ama, no es padre, entonces los hombres no somos hermanos. Según los proponentes de la reencarnación, los pobres son culpables de su miseria por males que hicieron en otras vidas. Como están pagando el karma, no se les debe ayudar. Son una casta baja. Jesucristo no solo nos enseña el amor a los pobres, sino que él mismo se hizo pobre para darnos ejemplo. La victoria sobre el mal. El mal no es vencido por cada individuo expiando sus pecados por medio de transmigraciones a otras formas de vida. Los cristianos creemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz y solo en él tenemos salvación. Nosotros cooperamos con nuestros sacrificios, pero la salvación es un don. La iluminación. Lo que constituye iluminación para los cristianos es muy diferente al concepto reencarnacioncita. Esta se consigue al conocer a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y recibiendo el Espíritu Santo. Espíritu de la verdad enviado por el Padre y Jesucristo. El tiempo. El concepto judeo-cristiano del tiempo y de la relación de Dios con el tiempo es totalmente diferente. El tiempo para el cristiano no es un ciclo sin fin. Es lineal, teniendo un principio y un fin. Dios es el creador y señor del tiempo. Jesús es el alfa y omega, principio y fin del tiempo. El hombre tiene un propósito que cumplir en el tiempo que tiene, según la voluntad de Dios. El Génesis nos habla del principio del tiempo. El Apocalipsis, del fin del tiempo, la segunda venida del Señor. Después ya no habrá tiempo sino la eternidad, vivida en el cielo o en el infierno. La eternidad. Los cristianos no creemos que los hombres sean diluidos en el cosmos impersonal. Todo lo bueno se unirá en Cristo y será presentado al Padre. Que Dios sea todo en todos, pero nuestra individualidad, nuestra persona no se perderá jamás. Podríamos imaginarnos a los santos en el cielo como un precioso campo de flores. Al mismo tiempo cada flor es individual y preciosa en sí misma. Los redimidos por Cristo encontrarán su identidad plenamente en el cielo. Serán sanados y elevados a la plenitud de su ser. Los santos están unidos por el amor y al mismo tiempo cada uno es precioso. Tristemente no son pocos los cristianos que han aceptado la reencarnación en una forma u otra. En algunas encuestas estos llegan al 23%. Esto demuestra la gran ignorancia que existe sobre la fe. El Evangelio del amor y del perdón sobrepasa en grande la enseñanza cruel de la reencarnación con sus ciclos y karmas. Dios tanto amó al mundo que envió a su único Hijo para que el que crea en él tenga vida eterna. Pedro, el papado Génesis 49, 8-12. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Entre las 12 tribus de Israel, el Señor escoge solo una para cumplir su promesa. Judá es la única que tiene promesa de estar presente en la venida del Mesías. Las demás tribus compartían esta promesa en la medida en que permanecieran unidas a Judá. Cuando las restantes 10 tribus deciden separarse de Judá, Reyes capítulo 11 y 12, perdieron la promesa, fueron llevados al destierro y jamás regresaron. El Señor le da su promesa a un solo apóstol en San Mateo 16, 18-19. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas del Hadís no prevalecerán contra ella.
Así como el antiguo pacto descansó sobre la promesa a Judá en Génesis 49, en el nuevo pacto el Señor Jesús le da la promesa a un solo apóstol. Veamos esta similitud. Israel promesa Judá e Iglesia promesa Pedro. De las 12 tribus una sola contó con la promesa de que estaría firme el día de la llegada del Mesías. De los 12 apóstoles uno solo contó con la promesa de que estaría esperando la segunda venida de Cristo. Judá murió y la promesa se transmitió a sus sucesores a través de la pertenencia a esta tribu. Pedro murió y la promesa se mantiene a través de la pertenencia a la iglesia fundada sobre él. Así las tribus que se separaron de Judá perdieron la promesa y desaparecieron, también las iglesias que se separan de la iglesia fundada sobre Pedro pierden la promesa de estar firmes el día de la llegada gloriosa del Señor. Cuando el Señor hace un pacto con uno de su pueblo le cambia el nombre por otro, que signifique la misión que se le encomendará. Génesis 17, 4-8. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abram, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. He aquí que a este hombre le ha cambiado su nombre de Abram a Abram, el nuevo nombre significa padre de muchedumbres y esto es Abram. Él será el padre del pueblo de Israel, del pueblo cristiano y del pueblo musulmán. También a Jacob, que quiere decir tramposo. Se le cambia el nombre por Israel, que quiere decir fuerza de Dios, y estos han sido sus descendientes por siglos. San Mateo 16, 15-19. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra, estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. Único caso en el Nuevo Testamento en que Jesús cambia el nombre con connotación de pacto, con un sabor al cambio de nombre de Abraham en Génesis 16, 4-8. Este cambio de nombre es prefigura de la misión de Pedro. Será en tiempo de dificultades y confusión, la seguridad del creyente de que esta es la voluntad de Jesús y su orden. La promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán, es la garantía de que la iglesia de Pedro estará firme hasta el final de los tiempos a pesar de problemas internos y de apostasías. El nombre de Pedro no es un nombre conocido antes de que Jesús lo inventara para Simón Bar Jonás. No aparece jamás en el contexto hebreo, menos aún en el contexto griego, ninguna obra clásica conocida lo menciona, luego es un nombre creado por Jesús para su discípulo. En el contexto de alianza ya mencionado estudiemos brevemente la palabra Pedro. Pedro proviene del griego petres que quiere decir roca. Piedra según el diccionario griego-español Vox. Jesús se autoproclamó la roca, pero cuando el Evangelio se refiere a Jesús como la roca se utiliza la palabra griega acrogoniagos, que quiere decir piedra angular. Pedro no es la piedra angular, pero Jesús lo designa la piedra donde va a descansar la fe de la nueva iglesia que es de Cristo mi iglesia y cabeza del orden de esta, porque Dios es un Dios de orden. Algunos miembros de otras iglesias apartados de la iglesia de Pedro, católica, dicen que Jesús se refirió a él mismo cuando dijo sobre esta piedra edifico mi iglesia. Esto no es cierto, porque segundos antes no le hubiera cambiado el nombre a Simón, pues si fuera así. ¿Qué significado tiene este cambio de nombre? Además, entonces tendríamos que admitir que la gramática de Jesús estaba muy mal. Pues va a decir sobre mí edifico mi iglesia. Si Jesús se hubiera referido a él como la roca de la iglesia, el texto evangélico tendría que haber dicho sobre esta piedra edifico la iglesia. Cuando Jesús dice en el texto original, edifico mi iglesia está clara y gramaticalmente diciendo que la piedra no es el pues sino el posesivo mi, estaría de más. Nota, otro de los nombres dados a Pedro es el de Cefas. Cefas viene del griego cefos que significa según el diccionario griego-español vox piedrecita para votar, decreto acordado, juicio. Esta es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis 2, 17.
Eran dos piedrecitas que se le daba al jurado y que decidía si una persona era culpable o inocente en un juicio del sistema judicial griego, según fuera depositada la piedra blanca o la negra. Lo cual concuerda perfectamente con las palabras de Jesús: lo que ligares en la tierra, será ligado en el cielo. Poder de juicio. A Pedro se le llama piedra 162 veces en el Nuevo Testamento y Cefas 8 veces. El poder de las llaves. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Muy pocos cristianos se han preguntado, ¿qué llaves son estas? Vamos a hacer un breve estudio. Jesús es el heredero directo del reino de David. Lucas 1, 32, el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Qué función tenían las llaves en el reino davídico? Isaías 22, 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. ¿De qué se habla aquí? Sebna, mayordomo de la casa de David, tenía las llaves. Tengamos en cuenta que David había muerto cientos de años atrás. Sin embargo, el mayordomo del reino de David, Sebna, aunque no era el rey, tenía el poder de dejar entrar en el palacio a las audiencias reales, a quien él quisiera. Además administraba las despensas reales. Era el hombre de confianza del rey. David había muerto más de 200 años antes y las llaves se pasaban de mayordomo a mayordomo, como en este caso van a pasar de Sebna a Eliasín. Las llaves significan el poder de sucesión. Muerto David, las llaves se siguieron pasando de mayordomo a mayordomo. Este poder no murió con David. Jesús, heredero del reino de David, entrega estas llaves a Pedro. Esta vez en un reinado eterno, e indica que muerto Pedro estas llaves pasarán en la iglesia sucesivamente hasta que Jesús su dueño regrese a entregar este reino al Padre. Es por esto que en Apocalipsis 3, 7, libro de interpretación profética, Juan pone a Jesús al final de los tiempos con esta llave, de la cual él es el dueño y que recobrará al final para entregarlas al Padre. Poder tremendo dado a un solo hombre, por deseo de Jesús. No a Juan, no a Mateo, no a Santiago, a Pedro. ¿Por qué a él? Pregúntale al Señor, Él es el Rey. Misión de Pedro. San Lucas 5, 3. Y subió a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de la tierra. Y, sentándose, enseñaba desde la barca a las multitudes. Entre las dos barcas que vio Jesús junto al lago de Genazaret, escogió la de Pedro y desde allí, separándose de tierra, se puso a enseñar. Pedro sostenía el timón, mientras Jesús enseñaba. Esa es la misión de Pedro en la iglesia, mantener firme el timón de la barca, orden, mientras Jesús desde esa barca, la iglesia, enseña al mundo. San Lucas 22, 31 a 32. Dijo también el Señor: Simón. Simón, he aquí que Satanás ha solicitado poder para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Todos los apóstoles van a traicionar a Jesús menos Juan. Jesús no ora por el fiel Juan, para que confirme la fe de los apóstoles, ora por Pedro, misterio de Dios, para que éste confirme la fe de sus hermanos. Esta es la misión del obispo de Roma, sucesor de Pedro. Confirmar la fe de la iglesia en Jesús. Confirmación de Pedro en el pastoreo de la iglesia. San Juan 21, 15 a 17. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús, a pocas horas de subir al Padre, interroga a Pedro 3 veces delante de todos los apóstoles, si lo ama más que los demás. Pedro responde por 3 veces. 3 afirmaciones en el contexto judío corresponden al cierre de un negocio, en este contexto con el tono solemne de Jesús corresponde a una alianza. ¿Cuál es el negocio?
Apacentar a la iglesia. En nombre del Maestro. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y conocía la necesidad de un pastoreo visible para mantener la unidad de la iglesia. Recuerda que Jesús le dijo al mismo Pedro: sobre esta piedra edifico mi iglesia, no mis iglesias. La voluntad del Señor es que seamos un solo rebaño con un solo pastor. San Juan 10, 16, este es otro ministerio del obispo de Roma, sucesor de Pedro. Apacentar a la iglesia por mandato del pastor por excelencia Cristo Jesús, San Juan 10, 14. ¿Qué sucede con Pedro después de la resurrección y ascensión de Jesús? 1 Corintios 15, 5 Pablo narra cómo Jesús se apareció primero a Pedro después de su resurrección. Hecho que destaca la primacía de Pedro. Hechos 1, 15, 22 vemos a Pedro convocando la primera reunión de la iglesia, después de la ascensión de Jesús. Los apóstoles aceptan este orden. Hechos 2, 14 vemos a Pedro haciendo la primera predica la mañana santa de Pentecostés. Hasta este momento era Jesús el que predicaba, hoy es Pedro. Fíjense cómo San Lucas recalca. Pedro poniéndose de pie entre los 11. Hechos 3, 1 a 6 vemos cómo Pedro realiza el primer milagro en el nombre de Jesús. Hasta este momento era Jesús quien hacía los milagros. Hechos 5, 1 a 11 vemos a Pedro tomar autoridad para eliminar el primer pecado de la naciente iglesia. Hechos 10. 5 vemos que es a Pedro a quien se le da la misión de aceptar el primer gentil a la iglesia por medio del bautismo. Ni siquiera a Pablo, el gran apóstol de los gentiles, se le dio esta comisión. Comisión más grande aún, ya que desligaba del cumplimiento de la antigua ley. ¿Dónde muere Pedro? Una antigua tradición basada en los añales de la Iglesia y de la arqueología romana nos indica que Pedro muere en Roma. ¿De dónde fue obispo? Y este es el origen de la preeminencia del obispo de Roma sobre los demás obispos sucesores de los apóstoles. Veamos. Hechos 12, 16 a 19. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, mandó ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cesarea era una ciudad totalmente pagana y ningún judío residió nunca en ella, además era residencia del rey Herodes y del gobernador romano. Los judíos solo viajaban a Cesarea Marítima para embarcar a Roma, pues este era el único puerto de embarque. Es de prever que Pedro se fue a Cesarea para embarcar a Roma, a otro lugar como la llama la Escritura. Y Pedro 5, 13. La iglesia que está en la Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Babilonia, en la época en que se escribe esta carta, año 64 después de Cristo, era puras ruinas y algún pequeño poblado campesino, no se conoce de ninguna iglesia en Babilonia que albergara a dos figuras tan importantes como el apóstol Pedro y al evangelista Marcos, el cual más tarde escribe su evangelio a los romanos. La Roma de los Césares era nombrada por los cristianos como Babilonia, y es por lo tanto totalmente confiable que Pedro fue y murió en Roma. Kenneth Scott Latourette, prestigioso historiador, escribe en su libro Historia de la Iglesia tomo primero página 112 edición de Casa Bautista de Publicaciones. Pedro viajaba, porque sabemos estuvo en Antioquía, y lo que parece una tradición digna de confianza, sabemos que estuvo en Roma y allí murió. La Enciclopedia Británica, libro de consulta mundialmente avalado, da en su tomo 9 página 123 la referencia de todos los obispos de Roma comenzando por San Pedro y terminando por Juan Pablo II, 264 obispos en sucesión ininterrumpida. La New American Encyclopedia dice en su sección sobre los papas cuando San Pedro dejó Jerusalén vivió por un tiempo en Antioquía antes de viajar a Roma donde ejerció como primado. En los libros de los padres griegos o patrología se da muestra ampliamente de la importancia de los primeros obispos de Roma sobre la naciente cristiandad. Nos basta un solo ejemplo para ilustrarlo. En el año 96 Don Calle, o sea 63 años después de la muerte de Cristo, surge un grave conflicto en la comunidad de Corintios, quien es llamado a poner orden en esta ciudad de Grecia. El Papa Clemente,
obispo de Roma y de claro origen gentil, pero la nota más significativa es que en ese tiempo aún vivía el apóstol Juan en la cercana ciudad griega de Éfeso. Sin embargo, él no dio solución al caso de Corintios y estos no se la pidieron. Fue una carta de Clemente la que soluciona el problema y aún 200 años después de este hecho se leía esta carta en esa iglesia. Esto solo es explicable por la autoridad del sucesor de Pedro en la primitiva iglesia. La autoridad del obispo de Roma y la obediencia a Jesús. Zacarías 6, 12 a 13. Y le hablarás, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el retoño, el cual retoñará de su lugar, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará las insignias reales y se sentará y dominará en su trono, y habrá un sacerdote junto a su solio, y consejo de paz habrá entre ambos dos. Estoy utilizando para fines de apologética, la versión Reina Valera de la Biblia, muy utilizada entre las iglesias protestantes, pero aquí ocurre un hecho extraño de interpretación errónea. Las demás versiones bíblicas revisadas, entre ellas la más confiable de todas, la Biblia de Jerusalén lee así en el versículo 13: él edificará el templo de Yahvé, él llevará las insignias reales. Se sentará y dominará en su trono, habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá entre ellos dos. Lo cual aclara el extraño ambos dos. De Reina Valera. Retoño es un título mesiánico dado a Jesús en Isaías 11, uno saldrá una vara del tronco de Isaí, y un retoño brotará de sus raíces. Luego entonces se nos está hablando de que cuando venga el Mesías y construya su templo nuevo, la iglesia, tendrá un sacerdote a su lado y entre los dos habrá consejo y paz. Jesús está sentado a la derecha de Padre. Este mismo Jesús hizo un pacto con Pedro para que fuera pastor de la iglesia en su nombre, para que su iglesia fuera una. Para que en esta iglesia exista el orden. Dice San Pablo en Efesios 2, 20 sobre edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Esta es la clave. Jesús es la piedra angular, gloria a su nombre para siempre. Pero la iglesia se edifica sobre los apóstoles y es muy significativo que de los 12 apóstoles solo la sede de Pedro ha perdurado en los siglos. Con problemas y sin problemas nos acercamos al segundo milenio de la iglesia edificada con Pedro como fundamento. Las demás sedes apostólicas han desaparecido o no tienen mayor significado universalmente, solo el obispo de Roma continúa pastoreando a la iglesia que tiene como piedra angular a Jesús de Nazaret. Escribía Ireneo, obispo de León, padre de la iglesia cristiana de la segunda generación después de los apóstoles, pudiera darle si hubiera habido espacio las listas de obispos de todas las iglesias. Mas escojo solo la línea de la sucesión de los obispos de Roma fundada sobre Pedro y Pablo hasta el 12º sucesor hoy. Según el historiador primero de la Iglesia Eusebio, año 312 después de Cristo. Esta sucesión es una señal y una seguridad de que el Evangelio ha sido conservado y transmitido por la Iglesia Católica. Kenneth Scott, tomo primero, Pag. Esta es nuestra señal, el obispo de Roma custodio de la fe de los apóstoles al cual nos une los vínculos de la caridad y la obediencia en materia de fe, moral y costumbre. Somos salvos por los méritos de Jesucristo y su sacrificio vicario en la cruz, pero como nos dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 836, a esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los católicos. Los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios eres salvo. Pero si quieres estar en el orden de Dios y cumplir con el deseo expresado por Jesús la noche antes de su muerte cuando dijo para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que me enviaste, San Juan 17, 21. Debes mantenerte sobre la piedra que es el sucesor de Pedro y obispo de Roma, al cual se ha llamado por siglos el siervo de los siervos de Dios. Querido hermano, a quien llegue este humilde estudio, la Iglesia Católica, que significa en griego universal, no ha inventado el cargo del obispo de Roma como sucesor de Pedro, el emperador Constantino tampoco lo hizo. Ya desde el año 64 existía y era escuchado. La Iglesia Católica ha tratado en medio de debilidades humanas, entre tinieblas y luces. Seguir y obedecer a su Maestro Jesús. Nosotros obedecemos al Papa por ser sucesor de Pedro, por tener el poder de las llaves, por estar llamado a confirmarnos en la fe,
por ser la seguridad de que el Evangelio que tratamos de predicar es el mismo que nos legó el dulce Jesús. Por ser el pastor del rebaño, para mantenernos en la unidad. Nosotros no somos seguidores de hombres, somos obedientes al Señor. Cuando un papa muere nosotros recibimos con el mismo entusiasmo y con el mismo respeto al nuevo sucesor, nosotros respetamos y obedecemos no al hombre sino a la voluntad de Jesús. Ojalá tú entiendas lo que la Iglesia nos quiere enseñar y que, como nosotros, un día, estés sobre la roca. Amén. Nota, citas bíblicas tomadas de la versión Reina Valera, versión más comúnmente utilizada en las iglesias protestantes y utilizada en estos documentos solamente con fines apologéticos.